Las 15 estrategias de Pablo para superar la persecución. El polvo de los caminos de Asia Menor todavía se adhería a las sandalias de Pablo cuando entró en Listra, una ciudad donde aún ardían los recuerdos de la última vez. Las piedras habían volado hacia él, dejándolo por muerto a las puertas de las murallas. Pero allí estaba, de vuelta, no por terquedad, sino por una convicción que ni el dolor ni el miedo podían borrar. Perseguido desde Damasco, donde había salido como cazador de cristianos y regresado como su objetivo, Pablo aprendió que sobrevivir no era una cuestión de suerte, sino de estrategia. Y a lo largo de los años, forjó 15 de ellos, no para huir de la lucha, sino para ganarla sin perder la esencia del mensaje que llevaba. El primero fue el arte del desapego. Pablo no acumuló nada que pudiera usarse en su contra, ni riquezas, ni propiedades, ni siquiera un lugar fijo al que llamar hogar. Aquí no tenemos una ciudad permanente, escribió a los hebreos, mientras cosía tiendas de campaña para mantenerse. Sus pertenencias caben en una bolsa de cuero, un rollo de pergamino, una túnica de repuesto y las herramientas del oficio. Cuando los soldados de Efeso registraron la casa donde se alojaba, solo encontraron lo necesario. Nada que valga la pena confiscar, nada que lo ate a un lugar cuando llegue el momento de partir. La segunda estrategia fue hablar el idioma del opresor. Pablo no solo dominaba el griego y el arameo, citó a poetas paganos en sus discursos, como cuando, en Atenas, utilizó un verso de Arato para hablar del dios desconocido. En Cesarea, ante Festo y Agripa, discutió con la retórica romana, apelando a la justicia del imperio que lo perseguía. Conocer al enemigo no era traición, era táctica. Si usaron la ley para calumniarlo, él usó la misma ley para defenderse. Si lo acusaban de sedición, respondía con citas de filósofos que ellos mismos admiraban. Pero hubo momentos en que las palabras no fueron suficientes, y ahí es donde entró en juego la tercera estrategia, la fuga calculada. No fue cobarde subirse a una cesta en la muralla de Damasco o abordar apresuradamente un barco con destino a Macedonia. Era obediencia a una voz que años antes le había dicho, «Ve, que te enviaré lejos, entre los gentiles». Pablo sabía que su misión no terminaría en una celda romana o bajo las piedras de una turba enfurecida. Cuando los hermanos de Jericó le advirtieron de la emboscada planeada en Jerusalén, no dudó en seguir su consejo, incluso si eso significaba posponer un plan. Un hombre muerto no predica el evangelio. El cuarto fue transformar la prisión en un púlpito. Las cadenas que lo ataron al soldado en Filipos no silenciaron su voz, al contrario, le dieron una audiencia cautiva. El carcelero, destinado a ser su verdugo, se convirtió esa noche en su primer converso. En Roma, bajo custodia domiciliaria, Pablo escribió cartas que abarcaron siglos, Efesios, Filipenses, Colosenses, mientras los guardias lo escuchaban rutinariamente hablar de un reino que no era el de César. Sus verdugos, sin saberlo, se convirtieron en sus mensajeros. La quinta estrategia fue cultivar aliados inesperados. En cada ciudad, Pablo buscó no solo creyentes, sino también aquellos que, por interés o curiosidad, pudieran protegerlo. En Corinto, fue el procónsul Galión quien dispersó a la turba que lo acusaba. En Malta, el gobernador Publio lo trató con honores después de que una víbora lo mordiera y saliera ileso. Incluso entre los soldados romanos, como Julio, el centurión que lo escoltó a Roma, Pablo encontró hombres cuya lealtad al sistema no les impedía reconocer su integridad. No desdeñó la ayuda de un pagano si eso significaba salvar vidas o ganar tiempo. El sexto era utilizar el propio sistema contra sí mismo. Cuando los judíos de Corinto lo llevaron ante el tribunal de Galión, Pablo no se defendió con pasión, sino con lógica: si se trata de un crimen o de una maldad, oh judíos, os toleraré, pero si se trata de palabras, de nombres y de vuestra ley, tratadlo vosotros mismos. Galión, enojado por la inutilidad de la acusación, los expulsó. En Jerusalén, cuando lo azotaron. Al hacerlo ilegalmente, Pablo le recordó al centurión que era ciudadano romano, un derecho que lo protegía de la tortura. Conocer las lagunas de la ley era tan vital como conocer las Escrituras. La séptima estrategia fue la resistencia silenciosa. Cuando las autoridades filipenses lo azotaron y lo encarcelaron sin juicio, Pablo no gritó, no maldijo. Esperó. Y cuando, a la mañana siguiente, los magistrados ordenaron su liberación en secreto, se negó a irse hasta que ellos vinieran en persona, exigiendo una disculpa pública. No fue venganza, era restaurar la dignidad de quienes, como él, podían ser víctimas de la misma arbitrariedad. El silencio, cuando se rompió,
fue un eco de la justicia. El octavo era dividir y conquistar. Pablo sabía que sus perseguidores no eran un bloque unido. En Antioquía de Pisidia, cuando los judíos lo expulsaron, se volvió hacia los gentiles: era necesario que primero os fuera predicada la palabra de Dios, pero como vosotros la desecháis, nos volvemos a los gentiles. Esta división estratégica no solo protegió su misión, sino que aceleró la difusión del Evangelio. Si un grupo lo rechazó, otro lo aceptó y el mensaje continuó. La novena estrategia fue el ayuno como arma espiritual. Antes de cada gran desafío, ya fuera el viaje a Jerusalén, donde sabía que le esperaban corrientes, o la tormenta en el mar Adriático, Pablo ayunaba y oraba. No era un ritual vacío, sino una forma de agudizar tu percepción, de escuchar con claridad la voz que te guiaba. En Troas, cuando un joven se cayó de una ventana durante su sermón y murió, Pablo no entró en pánico, se arrodilló sobre él, oró y el niño volvió a la vida. Disciplinar el cuerpo fortaleció el espíritu para momentos en que solo la fe podía sostenerlo. El 10º era escribir para sobrevivir. Las cartas de Pablo no eran solo teología, eran estrategia. Cuando no pudo estar presente, sus palabras lo representaron. A los tesalonicenses les recordó: vosotros sois testigos de cómo fuimos perseguidos. A los corintios confesó: hasta esta hora hemos padecido hambre, sed, desnudez, azotes. Sus cartas unieron a las iglesias, advirtieron sobre los falsos maestros y mantuvieron viva la llama de la resistencia. Si sus enemigos querían silenciarlo, multiplicaba su voz en pergaminos que atravesaban el imperio. La 11ª estrategia fue el disfraz de debilidad. Pablo no ocultó sus cicatrices, al contrario, los exhibió como prueba de su autenticidad. ¿Quién es débil para que yo no sea débil?, escribió. Cuando los corintios lo acusaron de falta de elocuencia, respondió: no vine con excelencia de palabra, para que la cruz de Cristo no quede vacía. Su frágil apariencia, pequeña estatura, ojos enfermos, manos callosas de trabajador, desarmó a quienes esperaban un revolucionario. Los romanos buscaban un agitador, conocieron a un hombre que hablaba de amor mientras cosía lienzos. La 12ª fue la red de escape. Pablo nunca viajó solo. Lucas, el médico, le acompañó en sus últimos viajes. Timoteo y Silas fueron sus mensajeros y protectores. En cada ciudad dejó discípulos capacitados, como Tito en Creta o Epafrodito en Filipos, que podían advertirle del peligro o protegerle en caso de huida. Cuando los judíos de Damasco le pusieron una trampa, fueron los propios discípulos quienes lo bajaron por encima del muro en una cesta. La solidaridad no era opcional, era parte del plan. La 13ª estrategia fue el uso del humor y la ironía. Ante el rey Agripa, Pablo bromeó: casi me persuadiste a convertirme en cristiano. En Atenas, donde le llamaban charlatán, citaba con una sonrisa a sus propios detractores. Humor desarmado, confuso, humanizado. Sus enemigos esperaban un fanático, encontraron a un hombre que se reía de sí mismo. Al hacerlo, ganaron tiempo para ser escuchado. El 14º fue la paciencia del granjero. Pablo sabía que algunas semillas tardaban en germinar. En Efeso, donde los orfebres lo odiaban por amenazar su comercio de ídolos, no los confrontó directamente, enseñó en la escuela de Tiránopo. 2 años, hasta que toda la ciudad escuchó el mensaje. Cuando los corintios dudaron, él no los abandonó, les escribió cartas llenas de exhortación y ternura. La persecución no lo apresuró, actuó como si supiera que la cosecha llegaría, aunque tardara un poco. Y finalmente, la 15ª estrategia, la certeza de la victoria final. Pablo no peleó como alguien que teme perder, sino como alguien que ya conoce el resultado. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros?, escribió a los romanos, mientras esperaba el juicio en las mazmorras de Cesarea. Cuando el barco que lo llevaba a Roma se hundió, aseguró a los marineros: ninguno de ustedes perderá la vida, solo el barco. Su confianza no procedía de la ausencia de miedo, sino de la presencia de una promesa. Sus verdugos podrían quitarle la libertad, pero no la esperanza. Podían quemar sus libros, pero no sus palabras, ya grabadas en los corazones de quienes, como él, habían aprendido a vencer sin venganza. Cuando la espada del verdugo finalmente cayó sobre su cuello en Roma, Pablo no vio la derrota. Vio culminar una carrera bien llevada, una batalla donde las armas eran la paciencia, la astucia y una fe que ni cadenas ni espadas podían romper. Sus estrategias no lo hicieron invencible, pero hicieron inmortal su mensaje.
Y mientras la sangre corría sobre la arena, en algún lugar del imperio, una iglesia leyó en voz alta sus cartas, repitiendo las palabras que él mismo había escrito: nada nos separará del amor de Dios. La noticia de la muerte de Pablo llegó como un viento caliente a los oídos de quienes aún resistían en las sombras. En Efeso, una mujer llamada Lidia cerró los ojos al escuchar la historia, pero sus manos no temblaron mientras doblaba la tela púrpura que vendía en el mercado. Sabía que el color de la realeza no era más importante que el color de la tierra donde la sangre de los mártires fertilizaba algo más grande. Su marido, un ex soldado romano convertido en secretario de una sinagoga clandestina, murmuró entre dientes: creen que cortar una cabeza mata una idea. Lidia no respondió. Solo guardaba en su bolsillo un pequeño rollo de pergamino, copiado a mano por un esclavo liberado, con las últimas palabras llegadas de Roma. Mientras tanto, en las catacumbas debajo de la ciudad, donde la luz de las antorchas proyectaba sombras danzantes en las paredes, un niño de 12 años llamado Lucas memorizó pasajes enteros de las cartas de Paul. Su padre, un cantero que había ayudado a construir los acueductos que llevaban agua a los baños de los senadores, ahora usaba las mismas manos callosas para tallar símbolos en piedra, peces, anclas, palomas, en las tumbas de aquellos que murieron sin nombre. Recuerda, hijo, las palabras que no están escritas son las que más duran, dijo, mientras el niño repetía en voz baja: porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Al otro lado del mar, en Antioquía, un antiguo gladiador llamado Demetrius rompió su espada sobre su rodilla antes de abordar un barco mercante con destino desconocido. Durante años, le habían pagado para matar cristianos en la arena, hasta que uno de ellos, una mujer con las muñecas encadenadas, lo miró a los ojos y sonrió cuando las bestias se acercaron. Ahora Demetrius llevaba consigo solo una bolsa de cuero con pan, un puñal oxidado y un trozo de pergamino con una frase garabateada: el amor no busca sus propios intereses. No sabía leer, pero repitió las palabras como un hechizo mientras el barco se alejaba del puerto. En Jerusalén, donde los recuerdos de Pablo todavía eran una herida abierta para muchos, un fariseo anciano llamado Gamaliel observó las llamas de un candelabro reflejarse en sus ojos cansados. Había sido el maestro de Saulo antes de que Saúl se convirtiera en Pablo, y ahora, décadas después, vio a sus propios discípulos divididos entre aquellos que querían borrar el pasado y aquellos que insistían en llevarlo como una antorcha. Un hombre puede cambiar su nombre, su tierra, su fe, pensó mientras cogía un rollo de leyes y lo desdoblaba sobre la mesa. Pero no se puede cambiar el hecho de que, una vez plantado, la semilla crece, incluso si se riega con sangre. Y así, sin trompetas ni ejércitos, continuó el mensaje. No por un hombre muerto, sino por miles de personas que, como él, habían aprendido que la verdadera fuerza no estaba en empuñar una espada, sino en soltar el puño. En las tabernas de Corinto, los marineros contaban historias de un prisionero que cantaba himnos a medianoche. En los pueblos de la Galia, las mujeres enseñaban a sus hijos a dibujar en la arena símbolos que los soldados no entendían. Y en Roma, donde el cuerpo de Pablo había sido arrojado a una fosa común, las malas hierbas crecieron más que la hierba pisoteada por los legionarios. Porque la promesa no era que no habría dolor, sino que el dolor no tendría la última palabra. La fosa común en las afueras de Roma, donde el cuerpo de Pablo fue arrojado entre otros condenados, no era un lugar de memoria, sino de olvido. Los cuervos volaban sobre el páramo y los vientos otoñales arrastraban hojas secas sobre los huesos medio cubiertos. Pero allí, donde manos indiferentes habían removido la tierra, algo persistía. No era solo el olor a descomposición, sino un aroma más sutil, como el de trigo recién cosechado mezclado con la humedad de la noche. Una esclava llamada Livia, que llevaba agua desde un manantial cercano a la casa de su amo, fue la primera en notarlo. Las hierbas que crecían sobre la zanja no eran las mismas que crecían en otros lugares. Sus hojas eran más verdes, casi luminosas en el crepúsculo, y cuando las tocó, una sensación extraña recorrió sus dedos, como si la tierra respirara. No se atrevió a hablar con nadie, pero dejó escondido entre los pliegues de su manto un puñado de semillas que recogió al pasar. Los llevó al pequeño cuarto de barro donde dormía, junto a la estufa apagada, y los enterró en una vasija de cerámica rota. Por la noche, mientras el resto de la casa dormía, ella le susurraba las palabras que había oído en la plaza a una mujer, una extranjera de ojos claros que hablaba de un hombre que había regresado de entre los muertos. Livia no sabía si lo creía, pero las semillas brotaron. Y cuando brotaron, partió los nuevos brotes y los distribuyó entre los demás esclavos, entre los hombres que llevaban agua, entre los niños que recogían rastrojo en los mercados. Nadie preguntó de dónde venían.
nadie necesitaba saberlo. Mientras tanto, en los caminos polvorientos que serpenteaban a través del imperio, los viajeros llevaban más que mercancías. Entre los fardos de telas de Siria y los odres de Hispania, se escondían rollos de papiro de letras temblorosas, copiados a la luz de las lámparas. Un comerciante de Efeso, llamado Diógenes, guardaba uno de ellos cosido dentro del forro de su bolso. No era un hombre religioso, prefería el sonido de las monedas al sonido de los salmos, pero había visto cosas que no podía ignorar. En una taberna de Filipos, un hombre con cicatrices en la espalda le había contado cómo, en la cárcel, los grilletes de sus compañeros se habían abierto solos, como si fueran de cera. Diógenes se rió de inmediato, pero esa noche, cuando releyó las palabras que había copiado de un extraño en Corinto, sintió un escalofrío que no era causado por el vino. El amor nunca falla, decía el texto. No entendía muy bien lo que eso significaba, pero guardó el pergamino con más cuidado que el oro. En las catacumbas debajo de Roma, donde los muertos eran amontonados en nichos tallados en la piedra, los niños jugaban al escondite entre las tumbas. Uno de ellos, un niño llamado Marco, encontró un hueso con una extraña marca, 2 líneas cruzadas, como una espada apoyada en un poste. Su padre, un albañil que trabajaba en las termas de Caracalla, miró el símbolo y palideció. No era cristiano, al menos no hasta ese momento, pero reconoció la marca. Había visto algo similar en las paredes de una casa abandonada cerca del foro, donde se reunían los seguidores de Jesús antes de las persecuciones. Esa noche, mientras su esposa dormía, garabateó el mismo símbolo en la viga de madera sobre la puerta de su casa. No como una oración, sino como un desafío. Y así, sin que nadie diera órdenes, sin que se trazaran planes generales, la cosa fue creciendo. No como un fuego, que devora todo a su paso, sino como el musgo, que se extiende lentamente sobre la piedra, hasta que un día te das cuenta de que la piedra ya no es la misma. Los sacerdotes de los dioses antiguos se burlaban, los filósofos del ágora argumentaban, los soldados pisoteaban, pero con cada pie que aplastaban, 10 semillas se desprendían y volaban con el viento. Hasta que llegó el día en que un centurión llamado Longino, veterano de 1000 batallas, fue enviado a investigar los rumores de una secta en Antioquía. Esperaba encontrar fanáticos armados, pero solo encontró a una anciana, sentada a la puerta de una casa modesta, amasando pan. Cuando le preguntó por el líder de aquellos rebeldes, ella sonrió, partió un trozo de masa y se lo ofreció. Aquí no hay líderes, afirmó. Solo pan. Y es para todos. Longino comió. Y por primera vez en años, sintió hambre de algo que no fuera sangre ni gloria.